Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre 4 leprosos, la iglesia de Cristo y el evangelismo? ¿Cuál es la relación que existe entre 4 leprosos, la iglesia de Cristo y el evangelismo? Bueno, si no saben, no se preocupen. Les prometo que al final del mensaje ustedes van a entender claramente cuál es la relación. Pero antes quisiera contarles una fascinante historia del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes 6 se nos cuenta una historia dramática. El rey Ben-Hadad, el gran rey sirio, ataca la capital del reino norte, Samaria, y decide que la va a sitiar, es decir, que va a poner a sus soldados rodeando la ciudad sin permitirles que entrara provisión para alimentarse. La Escritura no nos dice cuánto tiempo pasó esto, pero lo que sí sabemos es que la situación dentro de la ciudad era una situación de gran miseria y desesperación. En el capítulo 6, 2 mujeres se acercaron al rey de Israel y le dijeron: Señor, ayúdanos, tenemos un problema. Nos pusimos de acuerdo nosotras 2 en comernos a nuestros hijos. Ayer yo cocí a mi hijo y esta mujer y yo lo comimos. Y hoy, cuando le pedí que cociéramos al hijo de ella, fue y lo escondió. Una historia tremenda. ¿Se pueden imaginar ustedes una madre que por hambre quiera comerse a su propio hijo? Algunas de ustedes, yo sé, que preferirían morirse antes de hacer una cosa como esta. Pero el hambre era una cosa terrible, y el hecho de que estas 2 mujeres se pusieron de acuerdo nos deja ver también cómo estaba tan deteriorada la fibra moral de Israel en esa época. Dios había traído castigo sobre su pueblo por desobediencia. El rey de Israel, hijo de un notable rey también, que en Primera y Segunda de Reyes protagoniza gran parte de esos libros, el rey Acab y su esposa Jezabel. Ese hijo de ellos era el que estaba gobernando ahí. No fue tan malo como su papá, pero dice la Escritura que de todas maneras estaba menospreciando la adoración de Dios y estaba no obedeciendo los mandamientos que Dios había dado sobre cómo adorarle. Entonces, los sirios tenían rodeada la ciudad y la gente estaba muriéndose de hambre. Había una situación tan desesperante que llegó el profeta Eliseo y le dice al rey y al capitán del ejército del rey: mañana Dios les va a dar a ustedes provisión alimenticia. Y el capitán dice: yo no creo, aun si Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no sería posible. Y Eliseo le dijo: mañana vas a ver esto, pero no vas a disfrutar de la bendición. Entonces, la situación es dramática, pero la historia comienza con 4 leprosos, 4 hombres que estaban llenos de lepra, que estaban a la puerta de la ciudad, desesperanzados por completo. Si entramos a la ciudad, dicen ellos, y esta es la forma en que razonaban, si entramos a la ciudad nos morimos de hambre. Si nos quedamos aquí, también nos morimos de hambre. Tenemos que hacer algo al respecto, así que decidieron ir y entregarse al ejército sirio y dijeron: tal vez ellos tienen misericordia de nosotros y nos conceden la vida. Y cuando esos hombres se aventuran a ir hacia donde estaba el campamento del ejército sirio, comenzaron a ver uniformes y caballos y vestidos y provisiones y oro y plata, y ustedes se pueden imaginar que no había ejército porque Jehová había causado
que hubiesen estruendos como de caballos, de tal manera que los soldados sirios pensaron que venía un gran ejército sobre ellos y salieron huyendo, dejando todo atrás. Dios cumple su promesa. Y es sobre esta historia de estos 4 leprosos, no de lo que pasó, sino de la mente que ellos tenían, cómo ellos pensaban que nosotros podemos aprender una gran lección en esta tarde. Quiero que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, y vamos a comenzar leyendo versos del 3 hasta el 11. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 11. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros y ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron a otra tienda y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Obviamente el texto sigue hablando sobre la incredulidad del rey y sigue hablando también de que cuando se llegó a enterar el pueblo de lo que había pasado, trataron de irse todos a una por la puerta de la ciudad, y al hombre que había dicho que Dios no era capaz de hacer una cosa como esa, el pueblo lo pisó y murió de esa manera. Ahora, quiero que nos enfoquemos en los 4 leprosos, principalmente en cómo ellos piensan. Quiero que vean ustedes en el verso 8 cómo ellos estaban dando el tiempo de sus vidas. Como dicen en inglés, too good to be true. Aquello era demasiado bueno como para ser verdad. Fueron y se hartaron, no comieron. ¿Saben ustedes cuando agarra una persona comida y tiene mucha hambre? ¿Cómo agarra esa comida? Había comida en abundancia. Y comieron y comieron y comieron y comenzaron a agarrar plata y oro y los vestidos costosos que habían dejado los sirios y comenzaron y fueron y los escondieron y después andaban como locos, regresaron otra vez y encontraron de nuevo en otra tienda más cosas como esas y fueron y lo escondieron hasta que se quedaron mirando el uno al otro y se dijeron algo que creo yo que merece la pena que nosotros consideremos hoy. Algo los hizo recapacitar.
Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Por qué ellos estaban diciendo que no estaban haciendo bien quedándose callados? ¿Por qué era maldad, como ellos lo describen en el texto, lo que ellos estaban haciendo? No sabemos quién les enseñó este principio, no sabemos cuándo lo aprendieron, pero sí lo tenían muy claro. Escuchen bien, mejor que muchos cristianos. Hay un principio eterno en la Escritura que es importante que lo sepamos nosotros. Nosotros podemos pecar contra nuestro prójimo no solamente haciéndoles mal, sino también dejando de hacerles el bien. En otras palabras, el amor al prójimo no solo es no hacerles mal. El amor al prójimo es también hacerles el bien. Ellos tenían conocimiento de una buena noticia y no estaban haciendo bien para con su prójimo quedándose callados. De hecho, dicen, es una maldad retener una buena noticia de a su prójimo. Escuchen, dicen estos hombres que Dios no hubiera mirado bien, no hubiera mirado con agrado una negligencia como esta. No sé si ustedes captan la última parte del verso 9. Dice, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Dejar de dar buenas noticias a su prójimo, dice el texto, es maldad. Y tal vez algunos de nosotros no lo habíamos visto de esta manera. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Siempre me he preguntado cuando estudio del Antiguo Testamento cuál fue el propósito por el cual Dios dejó esta historia. Es una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer al estudiar el Antiguo Testamento. Y la respuesta la encontramos en el Nuevo. Allá en Romanos el capítulo 15 y verso 4 dice que es para nuestra enseñanza. ¿Qué cosa es lo que nos enseña la historia entonces de los 4 leprosos? Fuera del valor histórico que tiene, ¿cómo aplica a nosotros esta historia? Bueno, encuentro 3 paralelos entre nosotros y esos 4 leprosos que nos narra Segunda de Reyes, el capítulo 7. Hay 4 paralelos entre los leprosos, 3 paralelos, perdón, entre los leprosos y la iglesia de Cristo. Y quisiera comenzar con el primero. Así como los leprosos, nosotros una vez estábamos en una condición de miseria espiritual, hasta que nos enteramos de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Escuchen bien ustedes esto. ¿Se acuerdan aquella expresión del apóstol Pablo en Romanos 7 que dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Si usted nunca se ha sentido así, entonces no ha entendido la condición de pecado de la cual Cristo lo rescató a usted. El peso, la carga, la culpa, la impotencia,
la frustración que trae el pecado a nuestras vidas. 90% de los problemas del mundo son el resultado de violar las leyes que Dios ha establecido en nuestro planeta. Los problemas de relación que tenemos son la violación de los mandamientos de Dios. Los problemas económicos que tenemos, muchos de ellos son el resultado de la violación de principios de la palabra de Dios. Los problemas emocionales que tenemos, muchos de ellos son relacionados al pecado que nosotros cometemos. 90% de todos los problemas, de todas las enfermedades y de todas las miserias que hay en el mundo son el resultado del pecado. Esa era la condición que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo. Estábamos vulnerables y estábamos frustrados porque no podíamos liberarnos de esto. Estábamos como en un círculo vicioso, entendiendo cuál era la ley moral de Dios y tratando de vivir esa ley moral. Nos frustrábamos porque no podíamos, una y otra vez fracasamos por la impotencia que teníamos para vencer el pecado. Y dentro de esa condición vivíamos en un pánico con relación a la muerte, un terror hacia la muerte, porque en realidad no teníamos conocimiento de que existe una buena manera de morir. Y como resultado de eso, dice la Escritura que éramos esclavos, y como esclavos del diablo y pecadores éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Y quisiera recurrir con ustedes rápido a un pasaje en Efesios en el capítulo 2 donde se nos habla de esta condición. Efesios el capítulo 2, versos del 1 en adelante. Dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, ustedes andaban haciendo la voluntad del diablo. Y ese espíritu, ese príncipe de la potestad del aire, dice, es el espíritu que opera en todas las personas que están abiertamente en rebeldía contra Dios. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, dice Pablo, incluyéndose él, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por cierto, que esta expresión aquí, hijos de ira, la explica Pablo en Colosenses 3:6. Dice que Dios desata su ira sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se manifiesta contra ellos. Entendiendo esto, ¿cómo es posible que nosotros pudiéramos haber vivido un minuto más sin haber resuelto el problema del pecado, sabiendo que cuando llega la muerte o llega la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos espera más que ira? Escuchen bien ustedes esto, que esto es muy importante. Tal vez nosotros no hemos entendido esta realidad. Si alguien muere sin Cristo, se va a ir al infierno. No lo digo con gozo, lo digo con todo el pesar del mundo. Pero es la verdad. ¿Han oído ustedes la forma en que se consuela esta sociedad cuando alguien muere? O por lo menos ya tu familiar está, ¿cómo que dicen? Descansando. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús lanza una historia de un rico y un mendigo llamado Lázaro. Aparentemente Lázaro tenía una relación con Dios, muere, dice, y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y muere este hombre rico que no tenía una relación con Dios, y dice la palabra de Dios que abrió los ojos en tormento.
¿Por qué a Jesús se le ocurriría contarnos esa historia? ¿Cuál sería el propósito que tuvo el Señor para decirnos eso? ¿Qué moraleja tiene para nosotros la historia que Cristo habla del rico y Lázaro? Es para mostrarnos dramática y vívidamente lo que ocurre una vez que nosotros atravesamos la cortina de la muerte. Algunos de nosotros que estamos en Cristo Jesús vamos a ser llevados por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham, dice la Escritura. Y algunos de nosotros, dice la Escritura, al abrir nuestros ojos nos vamos a encontrar en tormento. La vida sin Cristo es una cosa que nos debe a nosotros hacer temblar. ¿No es justificado que un cristiano tema la muerte? Pero sí es justificado que una persona sin Cristo tema la muerte. Porque una vez que se muere, ya no hay más nada que hacer. Dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dice el apóstol Pablo, esa era la condición de nosotros. Estábamos caminando al borde del precipicio. Era un edificio muy alto y en el fondo había fuego y estábamos caminando como si nada al borde de ese precipicio. Un fuerte viento nos hubiera empujado hacia allá a la eternidad en el infierno. Y dice la Escritura, pero Dios tuvo misericordia. Así como Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel e hizo huir a los sirios, Dios tuvo misericordia también de nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo. Seguimos en Efesios el capítulo 2. Pero Dios, ahí comienza todo. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Como estos 4 leprosos, una vez nosotros estuvimos en miseria espiritual hasta que nos enteramos de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y yo creo que si nosotros no comprendemos la situación paupérrima en la que estábamos anteriormente, no vamos a poder apreciar la condición de gracia en la que nosotros estamos. Porque es proporcional. Entre más usted entiende cómo estaba y de dónde Dios lo rescató, más va a apreciar la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Y esta gracia, la Escritura dice, es de gracia. Nosotros no tuvimos que haber hecho nada para ganarnos esa gracia. No había nada en nosotros que estimulara a Dios en darnos gracia. Él simplemente nos amó y decidió rescatarnos de nuestra condición, dice la palabra de Dios. Dios con su poder y su misericordia hizo que nosotros pudiéramos escapar de nuestra condición. Pero hay un segundo paralelo que veo entre la historia de los 4 leprosos y nosotros. Como estos 4 leprosos, nuestra tendencia es a disfrutar nosotros de las bendiciones de Dios y no compartir las buenas noticias con otros. Voy a volver a repetir. ¿Se acuerdan la tendencia de estos leprosos? A esconderlo todo. Ciertamente la semana pasada hablamos sobre la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? El siervo malo y negligente que enterró
lo que Dios le había dado, lo que el dueño le había dado. Siervo malo y negligente. Bueno, esto estaban haciendo los 4 leprosos. Era un día de buenas noticias. La gente se estaba muriendo de hambre dentro de la ciudad. Y estos leprosos estaban enfocados en la ganancia de ellos. Estaban guardando el oro y la plata y las vestimentas. Pero saben, Dios prorrumpió en sus corazones y les trajo claridad. Claridad de este principio que acabamos de mencionar hace un momento, el principio del amor al prójimo. Y les dijo, no es bueno lo que ustedes están haciendo. Esta mentalidad egoísta que nosotros tenemos, igual que la tenían esos leprosos, es parte de nuestra humanidad. No es una ofensa, es una realidad. Es algo con lo cual nosotros tendremos que batallar por toda nuestra vida mientras estemos en este cuerpo. La tendencia a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades y olvidarnos de las necesidades de otros. Y en términos espirituales, esto fue lo que pasó con Israel. Allá por el libro de Isaías, en el capítulo 49 y verso 6, Dios le había dicho a Israel el propósito por el cual creó la nación. No los creó porque ellos eran una nación mejor que cualquier otra, o porque ellos eran un pueblo superdotado y por eso Dios podía ufanarse y sentirse orgulloso de ellos. Dice en Isaías 49:6, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Por qué Dios estableció a Israel? Para que Israel fuera el canal a través del cual la bendición de Dios llegaran a todos los demás países de la tierra y que el conocimiento de Dios llegara a ellos también. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Decidieron guardarse la bendición. De hecho, ese pueblo que iba a ser el campo misionero de ellos, que ellos llamaban gentiles, llegó a ser despreciado por ellos. Ellos se sentían privilegiados y no les importaba la muerte de los gentiles. Para nada. Mientras Dios nos bendiga a nosotros porque somos su pueblo escogido, no importa lo que ocurra a las demás naciones. De hecho, los rabinos oraban para que Dios destruyera a las naciones enemigas de Israel. Pero eso no fue lo que Dios les dijo. Dios les dijo, ustedes van a llevar mi luz a esas naciones. Porque no es solamente en el nuevo pacto que Dios amó al mundo. No, Dios siempre ha amado a toda su creación. En el Antiguo Testamento quiso utilizar a Israel como el instrumento a través del cual Él llevara su conocimiento a las naciones gentiles. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que la iglesia ocupa ese lugar. Y la tendencia de la iglesia va a ser precisamente esa: alegrarse en las bendiciones, disfrutar, crear un club completamente cerrado entre nosotros. Somos los benditos de Dios y nos mandamos mensajes inspiradores y decimos amén. Y no nos damos cuenta muchas veces que esos mensajes lo que están diciendo es: tú vas a ser salvo y tu prójimo se va a perder. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si le preguntamos a Pedro, ¿para qué somos todas esas cosas? Miren lo que dice:
para que anunciéis, para que ustedes sean heraldo de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, las virtudes de Cristo Jesús. ¿Para qué Dios nos hizo a nosotros una nación santa? ¿Para que nosotros nos sintiéramos santos? ¿Para que nosotros nos sintiéramos mejores que los que no son cristianos? ¿Para que nosotros miráramos con ínfulas, con aires de arrogancia a aquellos que no son igual que nosotros? ¿Para que nosotros los señalemos con el dedo y los juzguemos? Ninguna de estas cosas, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios nos puso en este mundo para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es claro, es que también otros sean llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Otro pasaje, 2 de Corintios, el capítulo 5, versos 18 y 19, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Cuál es ese misterio? Ese ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Estas son las buenas nuevas. Dice, y nos encargó a nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Que Dios está reconciliando consigo a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Ese ministerio es para todos. No es para unos cuantos solamente, es para todos. Pero la tendencia nuestra es a guardarlo y a regocijarnos en que estamos salvos. Y no hay nada de malo con tener una vida gozosa. El problema es cuando nosotros excluimos a otros de ese gozo. Y este es el final paralelo que quisiera que viéramos. Como estos 4 leprosos, tenemos la obligación moral de compartir con otros la gran bendición que Dios nos ha dado. Igual que se sintieron estos leprosos, el pueblo de Dios, quien ha sido instruido por el Espíritu Santo y quien le han sido escritas sus palabras en sus corazones, deben sentir la obligación moral de compartir con otros las buenas nuevas que Dios nos ha dado. Hoy es día de buenas nuevas. Al menos esto es lo que dice la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo en una época de buenas nuevas. Recordarán ustedes allá en Lucas el capítulo 4, cuando comienza el ministerio del Señor Jesús, llega a Nazaret, se sienta en la sinagoga, lee esta escritura y hace que la gente se enoje en contra de él. Esta es la escritura que él leyó. Lucas capítulo 4, versos 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El descanso que tenemos en Él es lo que está diciendo Jesús, hablando de ese año de jubileo que daba descanso a la tierra. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Estamos en una época de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. Y las buenas noticias es que no tenemos que ser lo que somos ni tenemos que quedarnos a como estamos. Porque en Cristo Jesús tenemos la libertad de ser todo lo que Dios ha querido que seamos. Y si cometimos errores por no conocerlo antes, a través del conocimiento de Él, vamos a evitar volver a caer en esos errores. Si nos quedamos callados y no pregonamos el año agradable del Señor, la buena nueva del Señor, no estamos haciendo bien. Es una maldad, dice Dios, quedarnos callados. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es un mandamiento de Dios. Estamos pecando contra Dios si nos quedamos callados. Todos ustedes saben los textos, Marcos 16, 15, y de predicar el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, otro texto importante. Por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por cierto, ese va a ser nuestro texto la semana que viene, si el Señor lo permite. Es un mandamiento de Dios. Quiero hablar un poquito sobre esto porque creo yo que merece la pena que lo analicemos. ¿Qué cosa es en la Biblia amar a Dios? Cuando dice la Escritura que lo amemos con el corazón, con la mente, con nuestras fuerzas, con el alma, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura con eso? ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros lo amemos? Muchas veces nosotros tenemos un concepto muy romántico del amor. Ese concepto de que nos hace suspirar. Algunos de nosotros entramos en emociones altas y lloramos y nos sentimos muy emocionados y alterados cuando pensamos en Dios o cuando hablamos de Dios o cuando alabamos a Dios, y no hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con expresar sus emociones si las quiere expresar. Pero eso no es amar a Dios. Escuchen bien, es así de sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? No es llorando durante un cántico. No es levantando las manos cuando estoy emocionado alabando a Dios, aunque no veo nada malo con eso. Es obedeciéndole. Es guardando sus mandamientos. Es algo así como no grises, blanco o negro, o le amamos o no le amamos, y la forma en que lo sabemos es qué es lo que nosotros hacemos con los mandamientos de Dios. Yo no sé si ustedes han visto en Facebook todos esos foros, y yo sé que a lo mejor alguien me va a escribir después en Facebook sobre esto, pero lo tengo que decir. Una de las cosas que más me frustra a mí de esos foros de la Iglesia de Cristo, de las iglesias de Cristo en diferentes partes, es la pasión que tienen por argumentar sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. Y saben, yo creo que la Escritura enseña que nosotros debemos alabar a Dios con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestro corazón. Yo creo que eso es correcto. Pero no existe un mandamiento directo que diga, no debes usar instrumento musical. Todo es por inferencia. Es una cuestión de interpretación de la Escritura con reglas hermenéuticas. Simplemente estamos infiriendo de ciertos versículos bíblicos y yo no estoy preparado
para decir que una persona que utiliza instrumentos musicales en adoración a Dios está pecando. Simplemente porque no puedo encontrar el pasaje de la Escritura que yo diga que la persona está violando. Por lo menos no lo encuentro en la Escritura. Ahora, por otro lado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, allí es donde debemos estar enfocados. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué implica para nosotros y cuándo es que lo vamos a hacer? Porque ese es un mandamiento directo. Ahí no hay vuelta de hojas, ahí no hay forma de no comprender. Y ahí sí estoy preparado para decir que la persona que no obedezca a ese mandamiento está pecando. Porque ¿qué cosa es pecado? Es violación de la ley de Dios. Y Dios dice, vayan y compartan el Evangelio, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos a otras personas. ¿Se dan cuenta las incongruencias? Pasarse, hay debates tras debates y a veces se pone bien feo los debates y se pierde el decoro cristiano y se pierde el control y los hermanos se ofenden entre unos y otros porque discrepan sobre sus posiciones. ¿Y dónde está la ley del amor en todo esto? Que esa también está clara. No está en ninguna parte. Yo no estoy tratando de empujar ninguna agenda, simplemente estoy haciendo un comentario. Y lo que estoy diciendo es que yo quisiera ver en esos foros más preocupación de qué podemos hacer para avanzar la causa de Cristo. Las iglesias de Cristo en todas partes son raquíticas, son pequeñas, están siendo extinguidas por la falta de celo por parte de los hermanos a predicar el Evangelio, cosa que es mandamiento de Dios. Entonces, proveamos soluciones en vez de estar filosofando con la Escritura. La Escritura no se nos dio para estar filosofando. La Escritura es un libro de acción. Dios no quiere que solamente nosotros sepamos los versículos adecuados y seamos tremendos debatiendo. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Esa es la medida de todo. Así que, ¿por qué estamos haciendo mal si no compartimos las buenas nuevas? En primer lugar, porque es un mandamiento de Dios. En segundo lugar, porque nos lo impone la ley del amor. Nos lo impone la ley del amor. Todos ustedes conocen la parábola del buen samaritano, así le llaman, no que la Escritura lo diga, es de un hombre samaritano que se encuentra un hombre que los ladrones lo asaltaron y lo dejaron herido, tirado en el piso. Pasó un levita, lo vio de lejos, siguió su camino, pasó un sacerdote. Los hombres que eran representantes de la religión judía pasaron y lo vieron ahí tirado al hombre y no quisieron involucrarse. Y pasó este samaritano que era considerado como un gentil o peor todavía. Era rechazado por los judíos por ser mezcla. No era un judío puro. Y tiene compasión de este hombre y lo ayuda y venda sus heridas y lo monta y lo lleva a un lugar en donde le van a proveer el cuidado a costo de su bolsillo. Y esa parábola Jesús la está dando en contestación a una persona que había dicho que los dos principales mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y Jesús dice, ve y haz esto y vivirás. Y el hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Tratando de excusar su falta de amor hacia su prójimo. Y al final de esta historia Jesús le dice, si tú quieres saber cuál es el prójimo al cual tú tienes responsabilidad de amar, ve y haz lo mismo con ellos. Quiero decirles algo con respecto a la ley rapidito. Los ladrones, de acuerdo a la ley nuestra, de la sociedad, los ladrones hubieran sido acusados de intento de asesinato en primer grado. Y ustedes dicen, sí, es justificable. Pero ¿qué del levita y del sacerdote? ¿Saben qué? Hubieran también sido acusados legalmente por dejar tirado a un hombre herido. ¿Y saben cuáles son los cargos? Intento de homicidio involuntario por negligencia.
Hay personas que reciben hasta 2 años de prisión porque si pueden socorrer a alguien y deciden no socorrerlo y la persona se muere. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Simplemente estoy diciendo que las leyes de los hombres reconocen la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos hacia otros seres humanos. Lo mismo que Dios viene diciendo por milenios. Nosotros somos responsables también de lo que le pase a nuestro prójimo, porque la ley del amor al prójimo lo impone así. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, versos del 13 al 16, y quiero enfatizar algo que quiero que ustedes vean aquí. Dice el apóstol Pablo, Romanos 1, 13 al 16, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a veros, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Por cierto, estoy leyendo Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Escuchen, me siento en deuda con todos. ¿Cómo? Pablo, ¿en qué defraudaste a alguien? No, yo no he defraudado a nadie ahí en Roma. Entonces, ¿por qué te sientes en deuda? Porque la ley del amor te obliga a hacer el bien a tu prójimo. Dice, me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciaros el evangelio, también a ustedes que viven en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Entonces este principio es, si usted tiene posesión de las buenas noticias de Dios, eso lo hace a usted deudor para con las demás personas. ¿Qué le parece? Entonces, no sé, si ustedes van a aplicar este pasaje, cuando ustedes salgan de aquí, que eso sería excelente, cada persona que ustedes miren, piensen, yo soy deudor para con esa persona. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si la persona no es cristiana, yo soy deudor. Le debo, por la ley del amor, anunciar el evangelio a esa persona. Debemos sentir un profundo sentido de obligación de compartir a Cristo con los demás y desafortunadamente nos hemos convertido en expertos en racionalizar nuestra obligación y decimos cosas como, no es mi don, predicar no es mi don, o yo no soy muy bueno con la gente y aquí está el primer culpable que lo admite. Esa ha sido por años mi racionalización. Yo no soy muy bueno con la gente. Y al dar la gran comisión, entonces tenemos que entender que Jesús no dijo id por todo el mundo todos los extrovertidos. Los introvertidos no tienen obligación. No racionalices, evangeliza, porque esa es la voluntad inequivocable de Dios. Imagine que usted está trabajando en unos laboratorios médicos tratando de encontrar una cura a una enfermedad mortal que ataca a todos los seres humanos. Y un día, para sorpresa suya, encontró la cura. Y usted dice, bueno, yo quiero saber si lo que acabo de descubrir funciona en mí y vengo y me inyecto la medicina. Y efectivamente me curo. Esta es una enfermedad que ataca a 100% de los seres humanos y es 100% fatal. Has descubierto la cura y sabes que funciona. Entonces surge la pregunta, ¿qué haces ahora con esa información? ¿Cuál es tu verdadera
responsabilidad cuando sabes cómo curar a una persona que está enferma mortalmente. Y esto es lo que dice la Escritura. El pecado nos hirió a todos. Algunos de nosotros, como esos 4 hombres, hemos encontrado la solución, el antídoto de Dios para nuestro mal. Ahora estamos curados, estamos rehabilitándonos, pero ya no estamos bajo esa enfermedad mortal. Pero cuando salimos aquí, hay un montón de personas contagiadas con esa enfermedad mortal y nosotros llevamos con nosotros mismos todos los días el antídoto para esa enfermedad que tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? ¿Dejarlos a como están y admitir que realmente no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones? ¿O cambiar nuestra actitud y buscar cómo ayudar a otros a encontrar la cura para nuestro mal? Poseer buenas noticias nos obliga a compartirlas porque es un mandamiento de Dios y porque el amor nos lo impone. Esto fue lo que hizo Dios, ¿no? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que filosofó mucho sobre cómo curarse. Iglesia, que dio una acción, no filosofar, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no espera menos de nosotros, quiere que nosotros lo imitemos a Él en llevar a Cristo a otros. Cristo es la solución al problema fundamental de la humanidad y nosotros lo tenemos con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Espero que la sabiduría de estos 4 leprosos nos contagie y nos haga entender esto. Si nosotros no lo hacemos, verso 9 de 2 de Reyes 7 al final, el mal que nosotros hacemos nos va a alcanzar a nosotros porque existe una ley divina de compensación en el mundo. Lo que nosotros hacemos a otros, eventualmente nosotros vamos a pagar por ello. ¿Cómo? Está en las manos de Dios. Pero ese es el principio que todos nosotros debemos llevarnos para nuestros hogares. Que el Señor los bendiga ricamente y muchas gracias por su atención. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.